Fronteras está de primer mundo. ¿Quieres ser una estrella más de Sintoniza Sin Fronteras? Ven, te invitamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es viernes 20 de marzo del 2020. Los saluda Víctor Bustamante Estrada en una edición más de su programa de Libre Expresión, una producción periodística hecha con libertad de pensamiento para usted. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Sintoniza Sin Fronteras, ubicados en calle Libertad número 1724 de la colonia Independencia, en la ciudad de Tijuana, la frontera más visitada del mundo. Se ha de preguntar usted qué es lo que trae Víctor Bustamante por ahí. Bueno, traigo un cubrebocas, traigo mis guantes. ¿Por qué? Bueno, el cubrebocas no es muy necesario, pero es indispensable. Sobre todo las personas que traen gripa, traen tos, etcétera, etcétera, precisamente para evitar el contagio. Estamos hablando de que estamos viviendo una situación, una condición muy especial con la pandemia, con el coronavirus. Entonces, es por eso que cada uno de nosotros tenemos que tomarnos nuestras precauciones debidas. Vamos a hablar de ese tema y de muchas cosas más. Déjenme presentarles antes que todo al licenciado José Ángel Peñaflor Barrón. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Agradezco que usted haya aceptado venir a hablar con nosotros, licenciado, este día 20 de marzo de 2020, de cosas muy importantes, y no menos importante es lo del coronavirus, licenciado. ¿Cómo la ve? Lo que estamos viviendo. Muchos en la calle me preguntan en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, me hacen la pregunta, me insisten que si qué opinión tengo con respecto a las condiciones en que estamos viviendo, la actitud, la conducta de nuestros liderazgos, que son los que encabezan este país, el presidente de la República, el gobernador del estado, el presidente municipal. Y yo nada más les contesto les hago una respuesta, nomás le contesto lo siguiente. Mire, lo más importante de todos es que tenemos que reconocer que tenemos un problema que se llama coronavirus. ¿Quién lo originó? ¿Por qué lo originó? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué está? Todas esas preguntas, pues tal vez tengan algunas respuestas, pero no las tengo yo. Ha habido muchos estudios, muchos análisis, algunos que dicen que han hecho investigaciones muy profundas. China, otros culpan a Estados Unidos, se unieron China y Rusia, y Estados Unidos dice que fue China. Lo único que tenemos que reconocer, sobre todo los tijuanenses, los californianos, pero en lo particular los tijuanenses aquí en esta frontera, es que tenemos un problema. Claro. Existe un problema. Pues sí, yo creo que va a ser la primera pandemia global que está siendo televisada a todo color, a toda hora y en todo momento, y que la comunidad percibe como que nuestro gobierno no está haciendo lo que está a su alcance con todos los medios a su disposición para parar la pandemia. Si bien es cierto, nuestro país no ha alcanzado la cúspide del problema,
los expertos hablan de que en las próximas 2 semanas serán las verdaderamente cruciales para el país, porque es cuando se desata realmente el problema. Ahorita, pues, según tengo entendido, no es tan grave en México, pero tenemos que tomar medidas adecuadas. Yo veo como que la población tiene la idea, tiene la percepción de que nuestro gobierno está muy alejado de todo este problema. ¿Y por qué alejado? Pues porque yo no veo que nuestro gobierno esté gastando dinero en este momento en contra de la pandemia. Lo veo muy tranquilo, lo veo muy poco echado para enfrente para combatirla. Estamos tomando las medidas que otros gobiernos nacionales de otros países han dictado a sus ciudadanos. Nos damos cuenta de que estamos tomando la experiencia más atroz que se ha visto, como es China e Italia. Las experiencias de nuestros ciudadanos en el mundo, que la han vivido en China, que la han vivido en Europa, y que dan cuenta hasta ahorita de cuál es la experiencia. Por ese tipo de plática nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo posible. Ya ven, por ejemplo, en materia escolar, el gobierno dictaminó que era a partir del día de hoy la suspensión de clases. Hoy era el día oficial para terminarlas. Cuando la iniciativa privada, las escuelas privadas fueron las primeras que dieron como resultado que se tenía que concluir el ciclo escolar anticipadamente por lo álgido del problema. La iniciativa privada ha sido la que ha dictado las medidas más adecuadas para dar menos efecto a esta pandemia. Nuestro gobierno se ha visto rebasado por nuestra realidad y por la realidad de los ciudadanos. Yo creo que para el gobierno federal ha sido otro golpe profundo en contra de la credibilidad del mismo. Yo creo que López Obrador va tumbo tras tumbo tras tumbo. El primer golpe fue el golpe femenino con el día 8 y el día 9 de marzo. Ese gran tsunami femenino que le demostró al gobierno que tiene una agenda femenina que cumplir y que no ha cumplido, y que el gobernante, el señor presidente de la República, no ha tratado adecuadamente la agenda femenina, como tampoco ha tratado adecuadamente la agenda de esta pandemia. Y quien la ha dictado ha sido la propia sociedad civil, como ha sido cuando México ha estado en graves crisis, como han sido los temblores. Quien pone la muestra de cómo resolver los problemas ha sido la propia sociedad civil. Esa es la experiencia de que yo tengo, es mi percepción personal y la percepción de muchos ciudadanos en la calle. Sí, ha quedado de manifiesto los últimos, vamos a decir, los últimos 10, 12 días. Sí. De que lo que está haciendo una gran cantidad de las personas sobre este tema son las recomendaciones que nos hacen los países, las experiencias que han vivido en aquellos países, son las recomendaciones de estudiosos del tema del coronavirus. Y muy curiosamente, nuestras autoridades domésticas de aquí del país, o sea, el presidente de la República, el gobernador, el presidente municipal, se han convertido nada más en contabilizadores de las estadísticas. El presidente de la República, con el debido respeto que me merece, dice que no pasa nada. Dice que no son cosas de los neoliberales, de los conservadores. Esto no es política, licenciado. Esto es un fenómeno social enorme, es algo grave. Es un problema de salud pública, es un problema grave de salud pública que todavía no nos llega a su real dimensión. No estamos al grado en este momento como está
en España. Eso es lo que voy, licenciado, exactamente eso es lo que voy. O sea, estamos viviendo nosotros aquí en Baja California, creo que ya estamos pasando a la fase 2. En la fase 2. Son 3 fases. Ujú. Entonces, obviamente, si nos comparamos lo que estamos viviendo en Tijuana con Italia, vamos a decir, no, es que no pasa nada, es que no, mira, estoy bien. Tengo un nieto que anda de vacaciones en Mazatlán. Tengo amigos que se fueron a la playa, que andan tomando, que andan celebrando, que andan festejando, no sé qué festejan. Yo creo que ahorita en estos momentos no hay nada que festejar. Aquí, en estos momentos, hay mucho que prevenir. Pero porque nos venden la idea de que no va a pasar nada, y sí va a pasar, porque estamos en la fase 2 y dentro de una semana tal vez va a haber fase 3. En la fase 1 y en la fase 2 existen personas que vienen ya contaminadas. Así es. Ya hay personas que están contaminadas ya, que traen el virus. Pero resulta que tardas como, creo que 12, 14, 24 días. Así es, en que se incube. Para que te enteres. Bien. Pero yo hice una pregunta en Facebook. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuánto va a costar un estudio? O sea, que me digan a mí si traigo el COVID-19. Uh-huh. Y resulta que alguien por ahí me contestó que el sector salud está aplicando esa prueba. No, que no. Pero ya investigué yo, ya pregunté yo como buen periodista. Sí, pero resulta que no hay nada. No hay o nada. Sea, no hay dónde te tomen no hay nada. dato. O sea, ¿cómo te van a consultar? ¿Cómo te van a revisar? En forma privada, el costo de la prueba, según tengo entendido, son de 2.500 a 3.000 pesos por prueba. El sector salud no tiene pruebas. Hay que hacerlo abiertamente y decir que no hay capacidad. Bueno, dicen que, por ejemplo, ventiladores, que son los que se ocupan para la fase crítica, el país cuenta con muy poco, los hospitales cuentan con muy poco. Como tú dices, por ejemplo, en Tijuana, en Baja California, se están convirtiendo en meros contadores de cuántos enfermos hay. Porque que yo sepa, una fase así bueno, el Hospital General tiene 300 camas. ¿Dónde van a poner a tanto enfermo? Y no hay insumos. Y no hay insumos. Bueno, si no hay alcohol. Seguro social tampoco. Igual. Entonces ya hubo una manifestación de trabajadores del Seguro Social, del Hospital Regional número 1 de la Ciudad de México. Del INER, que le llaman el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sí. En ellos mismos han denunciado que no cuentan con los mínimos para soportar a esta enfermedad, a este grave fenómeno que se está suscitando en el país. Ahora recientemente se supo de un vocalista del grupo Indio, creo que fue el día de ayer, que apareció precisamente con el virus, y ya está aislado. Una decisión propia de él. Bueno, me voy a aislar, me voy a... está en cuarentena, pues, que creo que son 15, 20 días, que no es una cuarentena, sí. pero está ya aislado en su casa y hace esa misma recomendación. Él fue contagiado en Estados Unidos, hicieron una gira en los Estados Unidos, y creo que es él y un compañero del mismo grupo de indios los que están en esa condición. Lo más chistoso de todo esto, licenciado, que en el tema del coronavirus, ya ve que los mexicanos somos muy ocurrentes, y empiezan a salir memes y a reírse y a bromas y todo. Y precisamente aportó el secretario de Salud, recientemente aportó su participación, o sea, una aportación, porque dijo que habían revisado a una mujer femenina, y empezaron a soltarse un montón de memes, ¿no? Porque sí. También hubo quien le preguntó, entonces hay hombres masculinos, o sea, se presta para todo eso, por la condición, como le digo, porque todavía no lo hemos vivido, porque cuando entremos a la fase 3, es cuando vamos a darnos cuenta lo grande, o sea, lo enorme. Creo que ahorita son 120, algo así, sospechosos o casos ya de coronavirus. Puede ser que en 3, 4 días tengamos 600, 1000. Sí, pero yo estaba viendo los picos que se suscitaron en Italia del mes de febrero, cuando tenían
nada más 22. Para el 12 de marzo ya tenían 22,000. De 2 semanas, 3 semanas, se disparó completamente los enfermos. Y es el país, ya Italia rebasó a China en cuanto a muertos, pero totalmente desfasado, totalmente rebasado. Entonces, pues yo creo que hay que hacer un llamado a nuestras autoridades para que expliquen con qué cuentan para atacar a esta enfermedad. Si tienen suficientes recursos, si tienen suficientes elementos, suficientes camas, si tienen suficientes ventiladores, suficientes pruebas, porque según yo sé que Cuba es el único que tiene el medicamento para atacar esta enfermedad. La vacuna. La vacuna, y que fue utilizado exitosamente en China, y que los chinos y los cubanos son los que tienen ahorita la mayor experiencia contra el ataque a este tipo de enfermedades. A mí me tocó pasar personalmente y directamente la pasada pandemia, que fue la del HN1, con uno de mis hijos que se enfermó. Y afortunadamente pues yo me movilicé, porque lo de siempre, no había ni siquiera en hospitales particulares la medicina. Y recurrí al centro de salud de Tijuana, que afortunadamente sí contaba con el procedimiento, y salí adelante. Pero en este momento creo que no se cuenta con nada, no se cuenta con absolutamente nada para atacar. Entonces pues hacer un llamado a la población de que se informe cuál es la mejor manera para atacarla, que es la prevención, el encierro, cuando se pueda, porque en este país, si no se tiene para comer, se tiene que trabajar, se tiene que salir a trabajar. Y es lo que sucede en el 90% de la población mexicana, en todo el país. Los niños, pues, porque tienen que estar encerrados obligadamente por la falta de escuela. Y yo creo que fue buena medida que la población presionó para que se adelantara precisamente esa medida. Si no, quién sabe cómo estaríamos ahorita. Sí, yo por eso muy a propósito quise dedicar este espacio precisamente para hablar un poco de este problema, de este fenómeno del coronavirus, que es un problema que estamos viviendo en el mundo mundial, todo el ser humano. Es un problema que enfrentamos todos. Y yo quiero decirles a las personas que me están mirando en su casa, en su oficina, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar que se encuentren, nada más recordarles una cosa: para morir hay que estar vivo. Y todos los vivos, los seres humanos, todos los que estamos vivos, todos los seres humanos que estamos en el mundo, sabemos perfectamente bien que todos vamos a morir. Pero resulta que nadie quiere morir. No, pues claro que no. O sea, todos vamos a morir, pero nadie quiere morir. Pero hoy en día tenemos un problema muy grave que se llama coronavirus, el COVID-19 le llaman, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos hoy en día, y hay que reconocer que es el grave problema, el principal problema el que estamos enfrentando hoy en día los seres humanos. Que lo inventó China, que lo inventó Estados Unidos, que a lo mejor es una manera para que mueran una gran cantidad de seres humanos, de personas y todo. Tal vez sí, tal vez no lo sé. Se especula mucho con respecto al origen de este virus. Lo único cierto es de que estamos enfrentando una situación muy grave. Yo no soy ningún especialista, no soy conocedor del tema, soy un simple ser humano viviente igual que usted y todos los que me están viendo. Así que mi única recomendación que yo le hago a usted es que se mantenga en su casa, que se cubra bien higiénicamente, lavarse las manos, limpiar todo lo que tenga por ahí en su casa, no salir a la calle, no saludar con las manos, así, no, o sea, evítese todo eso. No es cierto, ya no es cierto, no haga abrazos, no de abrazos y besos, no, ni de abrazos ni de besos. Absténgase. Usted quiere seguir viviendo,
manténgase dentro de su casa, no tiene nada que hacer en la calle. Ese es el mensaje que le puedo decir, Totalmente de acuerdo. y es lo único que le puedo, el mensaje que le puedo dar a la ciudadanía, porque ese es el problema que tenemos. ¿Va a haber curas? Sí, va a haber curas. ¿Va a haber vacunas? Va a haber vacunas. El tiempo nos lo dirá y nos va a llegar cuando nos va a llegar, y los que se van a ir, punto. No sé, a lo mejor yo mañana me voy. Bueno, pues, Vamos a ir a un corte comercial por lo pronto y regresamos con más. En Sintoniza Sin Fronteras buscamos tu talento. Si estás iniciándote como youtuber, influencer o simplemente buscas un medio para crear y compartir contenidos de una forma atractiva y profesional, esto es para ti. Somos una casa productora con el espacio ideal para llevar a cabo tus proyectos con éxito. Conoce nuestras instalaciones y sé parte de esta nueva era de la evolución digital. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Bien, aquí continuamos en Libre Expresión. Estamos llegando a ustedes a través de Canal 73 de cable y por internet a través de Canal 73.tv y por supuesto transmitiendo desde aquí, desde Sintoniza Sin Fronteras. Estamos ubicados en la calle Libertad, número 1724 de la colonia Independencia, en la ciudad de Tijuana, Baja California, la frontera más visitada del mundo. Bien, vamos a dejar por un lado lo del coronavirus, y vamos a hablar de otro tema no menos importante y muy, muy, muy trascendente, candente. El proceso de la Constitution Brand se queda, la consulta ciudadana, el motivo, la causa que originó todo esto, sobre un derecho humano. Señor licenciado, ¿los derechos humanos se consultan? Hay prohibición constitucional sobre el tema, que el artículo 35, si mal no recuerdo, dice que los derechos humanos no pueden ser consultables o votados. ¿Cómo voy a votar tu derecho a la vida, a la libertad? Que lo maten, por ejemplo, que no tenga vida. Yo no puedo poner eso a disposición de la comunidad para que lo vote, para que lo consulte. Yo creo que ese es el primer acto, de un gobierno en Baja California, como es el federal, donde pone a disposición de la gente una consulta que no debió haberse desarrollado, y mucho menos se debió haber dado cumplimiento a la recomendación 1 del 20 emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos la emitió con toda prontitud y con toda claridad, y dijo que hay una contradicción con el gobierno federal, porque quiere que se llame a la población a una consulta sin necesidad, porque si estamos en un lugar donde hay poca agua, y es un agua que nos viene de un país extranjero, un país que tiene mucha necesidad de agua, y lo que nos da es obligadamente, pero porque nos la da, porque nosotros a su vez le damos agua del río Bravo. No nos la da en forma gratuita, pues si por ellos fueran, no nos dieran nada. Oiga, licenciado, disculpe que lo interrumpa. Es que recordé que aquí en las redes sociales había visto yo que el día 9 de noviembre del 2018, eso es un mes antes de que la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asumiera el cargo, ella recibió 14 concesiones de agua para uso agrícola del acuífero Citrícola Norte.
Un acuífero se dice que es un acuífero vedado y sobreexplotado. Qué curioso, ¿no? Olga Sánchez Cordero es la secretaria de Gobernación. Pues son los bendecidos del sistema, incluso del sistema actual de Morena. Son de los puntos negros, de los puntos contradictorios en los cuales ha incurrido Morena a lo largo de su gobierno. Este es otro punto negro, el punto negro de la Constellation. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de apoyar o de atraer industria que tiene dentro de su proceso productivo el agua? ¿Qué necesidad? Si apenas con lo que contamos nosotros del río Colorado era para que se desarrolle la península para los cultivos y para el consumo humano, pero no para una industria que gasta miles y miles de metros cúbicos de agua. Gastan millones. Se va a gastar lo que según se ha propalado en la prensa, el gasto por hogar de las ciudades de Tecate, Rosarito y Ensenada en un año, 20 millones. Es lo que gasta esas 3 ciudades. Sí, a mí me llama la atención porque es precisamente la subsecretaria de Gobernación la que va a venir o ya está, yo creo que aquí en Baja California, ya está en Mexicali. Sí. Ya anda aquí y ella va a ser la que va a supervisar y va a valorar la consulta que se va a hacer a partir del día de mañana, ¿no? Sí. Bien, 21 y 22. No es vinculatoria, para empezar. Sí, o sea, no decide nada, pues, no decide nada. No decide nada la consulta. Quien pierda la consulta tiene derecho a tener recursos legales en contra de la misma. Así es. En nada obstaculiza a los opositores o a los de la empresa cervecera para interponer recursos. A eso es lo que yo quiero llegar, licenciado. Y por eso desde un principio lo mencioné, que un derecho no es de consulta, o sea, un derecho humano no es de consulta. Claro. O sea, es un valor que hay, sí, y es un derecho que yo tengo, el agua. Así es. Entonces, viéndolo muy claramente, el propio presidente de la República lo mencionó y ha sido parte de un discurso muy extenso cuando él habla allá en las tierras de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, donde dice que no tiene por qué dársele permiso a la Constellation Brand en Mexicali para montar una empresa cervecera, porque no hay agua en Mexicali. No hay agua. No hay agua. Vénganse para acá sí les vamos a dar los permisos. Además de que dijo que ellos no dieron ningún permiso, que ese es un error de ellos, de la Constellation Brand, porque quién sabe quién se los daría, dice el presidente de la República. Por eso a lo que yo voy es que nos venden una serie de simulaciones, pues, licenciado Peñaflor, porque eso es lo que dice el presidente con respecto a la Constellation Brand. Pero dice, hagan la consulta para ver si se va o se queda. Pero es que no es vinculatoria. O sea, ahora, el gobernador del estado de California dice toque de queda. Son más de 40 millones de personas las que viven en California. Así es. Y no salgan. Y Jaime Bonilla Valdés es el gobernador de Baja California. Pues y dice, vayan a la consulta. O sea, somos vecinos de un estado. Lo van a hacer, la consulta la van a hacer porque quieren ellos de una manera u otra legalizar la Constellation. Yo creo que la consulta para ellos sale sobrando. Cuando debe haber consultas, deben ser previas, con tiempo anticipadamente, informadas, bien informadas. Y cuando se habla cuando se dice de informadas, tiene que haber publicidad. Tiene que haber publicidad de los efectos, de lo que puede producir en la comunidad, de lo que puede producir en lo que es nuestra industria alimenticia del Valle de Mexicali, la productiva, la campesina, etcétera. No ha habido forma productiva ese tipo de consultas. La gente la tienen manipulada porque la gente que se opone a este tipo de empresas no ha sido bien, no ha tenido la suficiente entrada a los medios de comunicación.
Los medios de comunicación estatales están volcados en favor de la empresa por cuestiones de carácter monetario. Esta empresa, Constellation Brand, tiene 3 empresas distribuidas a lo largo del norte del país, donde ya ha acabado con el agua. Uno es en Zacatecas, la otra es en Coahuila. Y en Ciudad Obregón son 3. En Ciudad Obregón son 3, sí. O sea, esas 3 empresas, esas 3 empresas del mismo consorcio, están acabando y secando todo el norte del país en sus recursos hídricos. La gente que vive en Coahuila ya se queja de que tiene tandeos y que no tiene agua suficiente. Lo mismo en Zacatecas, es la misma queja. Entonces, yo creo que nuestro país no tiene necesidad de recibir a este tipo de empresas. Nosotros tenemos necesidad de recibir empresas productivas que dejen grandes beneficios a la comunidad, beneficios tecnológicos. Por ejemplo, China tiene un sistema para maquiladoras, donde recibe empresas de todo el mundo productivas, pero les pone una condición de que dejen la tecnología que ellos implementan en su proceso productivo, en su cadena productiva, que se quede como patrimonio para China. Aquí lo único que nos quedamos es con la basura, la contaminación y la drogadicción que hay alrededor de lo que son las maquilas. Ve aquí Tijuana, la Mesa Otay, ve las colonias que viven, las que se están formando alrededor de las maquilas. Son colonias con mucha desigualdad social, con mucha basura, con mucha drogadicción, con familias totalmente deslocadas en su relación familiar, porque tienen que trabajar. Dicen que en México se trabaja para ser pobre. Ese es el principio de nuestro país. Trabajamos para ser pobres. No trabajamos para tener mejor nivel de vida. Con todo y que nos dieron el aumento ese famoso que tanto cacarean la raza de Morena, no es suficiente. Nuestro pueblo tiene un atraso brutal en cuanto al salario. El 20% es insignificante y además, ¿de qué nos sirve? Si el dólar, si todo está valuado respecto del dólar, por ejemplo, pesos ahorita. En este momento, ¿de qué le sirve un 20% a un trabajador? ¿De qué le sirve? De nada en absoluto. Por ejemplo, el movimiento ese sindical que se está formando y muy fuerte en Matamoros y en Ciudad Juárez, liderado por una abogada, Susana Prieto, que logró el 20% de aumento hace más del año. Lo logró por una lucha sindical. Antes de que entrara Andrés Manuel, ya tenía ella ese movimiento sindical y ya tenía el aumento por su lucha, por la lucha sindical de la maquila en Matamoros. Y te digo que Matamoros es más fuerte que Tijuana en cuanto a la industria, mucho más industria. Y entonces yo pregunto, ¿necesitaremos todavía a la industria maquiladora que se instale en el país? ¿Que no tenemos capacidad suficiente para crear nuestra propia industria, nuestra propia tecnología, ya con otro tipo de opciones? Por ejemplo, la opción de la maquila médica, que en eso tenemos gran capacidad, tenemos mucha materia prima de médicos, de dentistas, de todo tipo de salud, y que puede ocasionar menos posibilidad de contaminación, mejor pagado, trabajadores mejor pagados, porque esta situación ya es insostenible para el trabajador de la maquila. Ya es insostenible. No se puede vivir en la miseria eterna. No se puede. Vamos, ni con las ayudas que está dando el actual régimen de Andrés Manuel, de los 2.500 pesos para la tercera edad, es una miseria. Son 42 pesos por día. ¿Para qué le sirve 42 pesos a un anciano? Si tan solo el costo de las medicinas contra la presión y contra la diabetes se lo devoran. Lo devoran en un mes, ese dinero. Qué trágico y qué pena todo esto, licenciado. Usted me estaba comentando que la consulta de la Constellation Brand debería haberse hecho
con anticipación, consultas, una revisión, etcétera, etcétera. Y yo le hablaba de la simulación, pues. O sea, como quiera que sea, yo sé que lo van a hacer. Sinceramente, no me gusta, no me gustaría. Yo vivo en Baja California y el agua no nada más va a hacer falta en Mexicali, nos va a hacer falta aquí, nos va a hacer falta en todo el estado. Pero los que están atrás de todo esto es el gran negocio de su vida, pues. Claro, es el gobernador. Están haciendo el exgobernador y el gobernador actual. Sí, claro. Entonces, una sociedad absoluta. ¿Y por qué digo yo la simulación? Bueno, usted ha sido formó parte al principio del asunto de Lomas del Rubí. Se han hecho muchos estudios, se han hecho riquísimos estudios de arquitectos, de ingenieros, topógrafos, abogados. O sea, todo un equipo ha hecho estudios, han presentado, han corrido los protocolos, han corrido todos los trámites que existe, que manda el gobierno municipal, el estatal, el federal. Pero seguimos en la misma, estamos en 2020 y esto ocurrió en el 2018, ¿no? Digo, en el 2019. 17. Digo, 17, perdón. Sí. Ahora, recientemente, el que firma y cobra como delegado especial de Morena, Ruiz Uribe, ¿cómo se llama? Jesús Alejandro Ruiz Uribe, ¿no? Algo así. Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Está diciendo que tal vez para el mes de octubre de este año les van a entregar las viviendas a las víctimas. Ya se volvieron a caer más y se están cayendo. Y se van a caer todos, o sea, se va a caer todo eso. Sí. Esa es la simulación, el engaño, la mentira. El atole con el dedo. Sí. El atole con el dedo. Dije, yo saqué cuentas, bueno, octubre, aunque Bonilla, el gobernador actual de Baja California, ya recorrió para que de inicio el próximo proceso en el mes de diciembre, el proceso electoral del 2021, septiembre, octubre, a lo mejor le están viendo como una acción para unos programas preelectorales para promoverse. Pues es que todos esos programas son para atraer y tener, ahora sí que en encierro, en el corralito electoral a la gente. No se puede explicar de otra forma. O sea, el trabajo que está haciendo Morena en este momento de la entrega de recursos, llevan como finalidad tener base electoral, sin duda. Todos esos programas eran los mismos programas que siempre atacábamos los inconformes de antes de que se tomara el poder. Y son los mismos programas que estamos repitiendo en esta nueva era de este régimen. Pues, por ejemplo, ¿qué se puede hacer respecto de programas? Por ejemplo, ese de la juventud, que se da a los jóvenes una pequeña aportación. O sea, son programas que están preparando para nuevos electores. Porque creo que por aquí lo comentamos una vez de los programas que se hacían en la antigua cervecería de la Tecate en Monterrey o en la fundidora, que se recibía a los jovencitos de 15, 16 años y los llevaban por todo un camino de aprendizaje, de tal suerte que a los 4 o 5 años ya eran expertos, ya tenían la base para un oficio, ya eran plomeros, ya eran electricistas, ya eran soldadores, o sea, ya tenían toda una calidad de empleados trabajadores especializados. Ese tipo de programas, si no se ligan a un proyecto productivo, si no se ligan a un proceso productivo, son jóvenes que se va a perder el tiempo con ellos porque no se les va a enseñar ningún tipo de empleo, ningún tipo de trabajo. Y ese tipo de simulaciones, como tú dijiste hace rato, se está practicando a diario como un acto de gobierno en el país. Cuando yo estoy en mi cama, ya en la noche para dormir, de repente me pongo a pensar y aparece por ahí una pregunta. No sé el tiempo que haya pasado,
que se fuera el PRI y el PAN de gobierno. Se fue primero el PRI, luego vino el PAN y nos vendieron una ilusión con el PAN, con Vicente Fox, etcétera, etcétera. Y estuvimos esperando en el gobierno de Fox cuándo íbamos a cortar las maduras de un gobierno, de una promesa que nos hizo. Pues no se dio. Bueno, vino Felipe Calderón, vamos, ahora sí se va a hacer, y pasaron 12 años. Y finalmente, ahora después, llegó Andrés Manuel López Obrador, llegó Morena, el encanto ciudadano mexicano. ¿Por qué? Porque vamos a tener un gobierno muy distinto, un cambio absoluto, totalmente distinto al PRI y al PAN. Y nos está recordando cuántas veces nos robó, sí, yo sé cuántas veces nos robó el PRI, yo sé cuántas veces me robó el PAN. 70 años. Sí, y ya sé, ¿cómo lo hicieron? No sé. Ya no quiero que me digan eso. Ya quiero que el presidente me diga, mira, así lo estoy haciendo yo. Ahora lo estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo va a pasar de que haya otro cambio? Y las conductas, por ejemplo, el presidente ya le quitó lana a muchos ex. Ya les decomisó. Está combatiendo la corrupción. Sí. Deshizo la mafia del poder, pero ya se constituyó otra mafia. La otra mafia, la que está ahorita. Los cercanos al presidente. Sí, los cercanos al presidente, sí. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Para cuando se vaya, cuando cambie este gobierno, yo me hice la pregunta esa, cuando estoy acostado, me hago la pregunta, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Me irá a alcanzar el tiempo? ¿Voy a estar vivo yo para poder ver el nuevo gobierno que venga después de Morena y nos diga, miren, y va a estar vivo Andrés Manuel López Obrador como para escuchar, miren todo lo que le sacamos a Andrés Manuel López Obrador, miren todo lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, miren todo lo que hizo Bonilla, miren todo lo que hizo, los que están ahorita, pues, cuando los exhiban. Sí. ¿Iremos a alcanzar a ver eso? Yo creo que no. Sí. El principal pretexto de la cuarta transformación es el tiempo. Dicen que apenas lleva 1 año y medio. ¿Cómo le vamos a exigir? Y yo les digo, bueno, entonces nos vamos a estar toda la vida a conformarnos con que lleva muy poco tiempo. Ahorita ya era para que diera resultados precisos. Tenemos lamentablemente un gobierno que lleva 1 año y medio en el poder y no hemos sabido nada de lo de Ayotzinapa. No hemos sabido nada sobre la corrupción con la minería. No hemos sabido nada de los resultados de los ataques que ha hecho Nieto dentro de la que le llaman la Fiscalía Anticorrupción. ¿A dónde se está yendo ese dinero que supuestamente han recuperado? ¿En qué se está gastando? ¿Y dónde estará la lana esa de Porfirio Díaz? ¿Dónde está? De los 80,000 pesos que nos toca a cada mexicano, licenciado. Es un mito. Bueno, mira, te voy a dar un dato preciso. Pero no es un mito, licenciado. ¿Eh? No es un mito eso. Pues yo no sé. Es una verdad. Bueno, pues hay que buscarla. Ahí está. Como dice Andrés Manuel, estamos haciendo historia. Sí. Esa historia se hizo. Ya se hizo, yo sí. Mira, te voy a dar un dato muy preciso, por ejemplo, de los 2 últimos sexenios que ha tenido el PAN en el poder. El de Fox y el de Calderón. Hubo cerca de 700,000 millones de dólares en las arcas del país por motivo del petróleo. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? ¿Para qué queremos a Porfirio Díaz? ¿Dónde están los 700,000 millones de dólares en la era del PAN? ¿Sabes tú cuántas concesiones de minas dieron nada más Fox y Calderón? Cerca de 22,000 concesiones mineras dieron ellos dos. ¿Sabes cuántos dieron los del PRI desde que nació como PRI a la fecha de Peña Nieto? No pasan de 15,000. Y estos tipos, los del PAN, en 2 sexenios dieron cerca de 22,000. Dicen que realmente la estrategia de Calderón fue el puro pretexto para que explotara la violencia, pero si ustedes se fijan que todo el mundo dice que fue por el narcotráfico porque no tenía una
estrategia para el ataque. Pero en realidad, en realidad, ese pretexto fue para proteger a las mineras. Los únicos dos estados donde hay y sigue habiendo violencia a consecuencia de las mineras son dos. Uno es Guerrero y otro es Chihuahua. Es donde están las mayores mineras del país. Y las más poderosas. Y las más poderosas. Y casualmente son canadienses. Sí. Muy bien, licenciado, pues estamos llegando al final. Yo nada más quiero hacer un recordatorio y una observación muy importante y dejar bien puntualizado que es más grave el problema que tenemos viviendo aquí en el país, en México. Ese problema se llama hambre. El hambre. El hambre es más grave ese problema, y ese problema es el que tienen que enfrentar el gobierno de la República, el gobierno de México y los gobernantes de los estados y de los municipios. Aquí en México muere un mexicano cada hora de hambre. Así es. Es más grave que el coronavirus. Claro. Bien, muchas gracias, licenciado. Yo sí lo puedo saludar hoy, mire, traemos nuestro guante, así. Nada más falta la máscara para... Sí, al santo, la máscara de Blue Demon, ¿no? Muy bien, yo les agradezco su sintonía el día de hoy, les agradezco que nos haya sintonizado y los invito para que el próximo viernes de 2 a 3 de la tarde nos vuelva a sintonizar y nos vuelva a acompañar en un programa más de Libre Expresión. Muchas gracias, espero les haya gustado y haya sido de su interés los comentarios del día de hoy. Hasta la próxima.